Hablando de segunda quincena, ya está, ya se cumplieron las 2 semanitas de vacaciones que la mayoría de la política se tomó, y podemos decir que en los últimos 4 o 5 días arrancó la temporada electoral. Empezaron a aparecer ya candidatos o candidatos con signo de pregunta en todo caso, pero que están jugando un juego que se parece más a lo que estamos acostumbrados a ver en una temporada electoral. Y ahí hablo desde Mauricio Macri, que a partir de este relanzamiento del libro que hizo, empezó una especie de operativo clamor que han sabido escuchar muy bien dentro de la oposición, y ahora Carla nos vas a contar, supongo, un poco al respecto. Yo tengo algún datito también. Hasta María Eugenia Vidal, que volvió a subirse por enésima vez a la candidatura, y en el lado del oficialismo tenemos Alberto con un spot y un par de actos donde claramente por lo menos se quiere parar enfrente de Macri, quiere poner a Macri en el centro del ring y dar el debate contra él, sea para una eventual candidatura o no. Yo tiendo a pensar lo segundo, que Alberto no va a hacer. Y el otro que salió por segundo fin de semana consecutivo a dar definiciones, en este caso económicas, pero que un poco también lo son de manera política, es Sergio Massa, que dio 2 entrevistas extensas ayer, una en Infobae, otra en El Cohete a la Luna. Había dado una en Perfil el domingo anterior, con una cláusula llamativa de no hablo de política, hablo solo de economía, que tiene su explicación, o por lo menos él da una explicación, que es que si él empieza a opinar de política, eso le mete ruido a su gestión, y que su prioridad en este momento es justamente conducir o llevar a buen puerto a la economía, y que también empieza a figurar como un posible candidato si las cosas le salen bien, más allá de que él insista en que no es el momento de discutir la cuestión. Si a eso le sumamos a Milei, si a eso le sumamos a Schiaretti juntándose con Urtubey, juntándose con Rodríguez Sá, bueno, ya va tomando temperatura la campaña. Sí, también la reunión entre Sergio Massa y Axel Kicillof. Bueno, Massa en este proceso que está haciendo de elevar un poco su perfil público, después de un comienzo de su gestión que había sido de perfil muy bajo, tardó como 3 meses en dar la primera nota, se mostró con Kicillof, una reunión larga y de trabajo, se mostró con Alberto Fernández, una reunión larga y de trabajo. Está claro cuál es el personaje que quiere mostrar. Sí, gestión. Sí, que de alguna manera es un poco el personaje que él siempre exhibió. Digo, las dudas que puede tener un sector del peronismo, del Frente de Todos, con Massa, no es respecto a su capacidad de trabajo o a su capacidad de sentarse con todos y demás, porque eso fue lo que él siempre vendió. Las dudas pasan por otro lado, y creo que a esta altura del partido la única manera de saldar esas dudas van a ser resultados. Sí, y que sin embargo, más después de Cristina, es el que, por el momento, y esto es por el momento, hoy a esta hora, es el que más construyó la idea de no soy yo el que se propone, sino que me lo están pidiendo, ¿no? Sí. Digo, en otros casos no tenés eso corriendo, y levantaron la mano y dijeron yo quiero, pusieron afiches en la Ciudad de Buenos Aires también, ¿no? Así es. Y en su caso viene construyendo esta idea, ¿no? Si estoy esa demanda. Sí, yo lo escribí ayer en el Panorama, en el Destape Web. Massa no quiere ser candidato. Massa en todo caso puede llegar a estudiar la posibilidad de ser presidente, claro, si el camino hacia la presidencia aparece allanado desde un primer momento. Esto es, sin internas en el peronismo y con una posibilidad cierta de triunfar en la general. Y que también es muy difícil... no tiene porosidad en el lawfare, digamos, ¿no? Digo, vos en otros casos tenés una idea de, bueno, podrían agarrarse de tal cosa. Es muy difícil que, más allá de todo lo armado y lo que no tiene fundamento probatorio, se piense aún más apretado en lógicas de la mafia judicial, ¿no? Por ahora, por lo menos, no tiene ninguna causa en un curso, claro, que pueda servir como excusa, claro, para el apriete. Algo que sí tiene que quedar claro, y es importante también discutirlo, charlarlo, porque de eso se va a tratar de gran parte del debate este año. Si Massa es primero candidato y luego presidente,
¿Es con la bendición de Cristina o no es? No, él no, por lo menos no parece estar trabajando en un escenario donde él pueda jugar contra un candidato kirchnerista en una PASO, por ejemplo. Englobar a todo el peronismo no kirchnerista, como sí puede proponérselo el propio Alberto Fernández o algún gobernador como Mansur o Uñac. Yo creo que acá, desde hace rato, la alianza política más importante que tiene, la tiene ahí con Máximo y con Cristina, que tributan esa alianza dejándolo hacer, por otro lado, ¿no? Sí, y además se ve una diferencia clara entre las propuestas o por lo menos cómo se plantan Alberto y Massa, ¿no? Frente a esto. Una es que Alberto habla, o por lo menos pareciera que está basando su potencial campaña en lo que hizo, digamos, en la gestión de la pandemia, la ayuda económica durante la pandemia, etcétera, etcétera. Y Massa todavía es un potencial. Sí. Massa todavía depende de un resultado que todavía no está, ¿no? Entonces también por eso el resguardo. Entonces vos pareciera como que vas a tener dos carriles, uno donde te habla de lo que se hizo y otro que está esperando a ver qué es lo que sucede para decirte aquí ahora esto está funcionando. Bueno, cuando decimos que hay que articular un relato de futuro para generar expectativas en la sociedad, si Massa, por ejemplo, logra bajar la inflación a menos de 4 puntos en abril y de ahí un poco más hasta las elecciones, la gente en todo caso no lo va a elegir porque haya 3 puntos de inflación, porque en su momento esos mismos 3 puntos de inflación le costaron una elección a Scioli, por ejemplo, había menos inflación de hecho en diciembre de 2015, sino porque eso en realidad es la construcción de una narrativa que te hace imaginar un futuro en el cual no hay inflación en la Argentina. Y ese es un relato muy atractivo, muy atractivo y que atraviesa ideológicamente a toda la sociedad. Muy atractivo, que atraviesa ideológicamente a toda la sociedad, que se aleja, por otro lado, probablemente, de postulaciones más ligadas a la inclusión social, más a cuestiones sociales que son, me parece, el núcleo duro del kirchnerismo. Tenemos que partir de la base de que si Massa es el candidato, no va a ser digamos, el programa, tanto económico como político, no va a ser a los que estamos acostumbrados dentro del kirchnerismo duro. Va a ser otra cosa, alejada de la épica también a la que estamos acostumbrados. Es otro material. Sí, eso claramente, lo sabemos, ¿no? es ¿Y con claro. quién sería, digo, por supuesto, su fórmula, ¿no? Me parece que eso también. Sí. Y por otro lado, un tema que venimos charlando bastante y que, así como decías, Nico, recién, de alguna manera Cristina imprime las boletas. Es decir, si no está lo que hay de Cristina, no puede ir una candidatura ahí o nadie va a querer ir en contra de ese visto bueno. También la cuestión de la causa, lo que siempre dijimos, ¿no? Bueno, los que saben que la candidatura es posible en cuanto Cristina está limitada o condicionada por las mafias, ¿no? Y eso es constitutivo también de algunas candidaturas. Y en su caso, la verdad es que Massa no se ha pronunciado tanto, a diferencia de otros, sobre la persecución a Cristina, al menos en lo que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, me parece que ahí también hay como algo aún no dicho que va a jugar en el caso de ser o no candidato. Sí, él en lo que le ha tocado, que es por ejemplo el rol de los diputados del Frente Renovador, hasta ahora ha mostrado estar alineado. Claramente está eligiendo no meterse en ese debate. No es necesariamente bueno, me parece. A ver, es una decisión por eso. Que en todo caso está... por lo menos de la cual Cristina no ha demostrado no estar de acuerdo. Claro. No le pedía más, evidentemente tampoco. Digo, me parece que no se le pedía mucho más. Es que creo que un poco el argumento de que si la economía no usa un camino positivo, no hay elección posible. Cristina siempre lo dijo, primero es el bolsillo. Y entonces creo que ahí se lo está cuidando, digo, desde Cristina, desde Alberto también. Todo el Frente de Todos, de alguna manera, está cuidando a Massa por considerar que es el que tiene la llave del botón que decide si se llega competitivo o no a las elecciones de octubre. Después se discutirá en todo caso quién es el candidato o la candidata, que por otro lado, si hubiera quien considera que hace falta una candidatura de otro color, de otro cariz, es el momento ahora de dar el paso al frente. Sí, claro. Es el momento ahora. Sí, además en esta cuestión de la separación, que sí, no sé si es bueno o es malo, pero
Estoy viendo, por ejemplo, que en los últimos días con el tema de el juicio político se está intentando también poner más o menos a la par en los medios opositores el tema de la economía. Yo todavía les voy a dar el changüí de que justo se conoció el número de inflación anual del 2022, que se están intentando controlar los precios y que, bueno, buscan circunscribirse a esa parte de la información económica. Pero teniendo en cuenta que desde la oposición lo que te dicen es nosotros vamos a apretar a los diputados masistas por el lado de la economía, me parece que claramente esta, digamos, decisión de economía y política por un lado, economía y quilombos por un lado, claro, la oposición lo que quiere hacer es juntarlos, ¿no? Para dejar a Massa en un lugar claramente incómodo. Hace 3 o 4 días, fácil, que se vienen con tapas en contra de tanto el ministro como de las políticas económicas, ¿no? Y de los diputados masistas, y etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que ahí haya dos estrategias, ¿no? Que se estén planteando. Y después, por otro lado, por lo que veo y que vos planteás, Nico, Cristina, Macri, Massa, y no sé a qué se debe, pero todos están esperando que alguien les pida hacer. Claro, clamor social. Sí. Sí, O con sea, la a diferencia, Cristina Cristina ya lo tiene. claro. Ya le piden, ¿no? Macri de alguna manera Algunos también lo- está sí. reactivándolo porque lo dejó dormir varios meses. Sí. Lo de Massa creo que apunta más, en principio, o por ahora, a convencer al Círculo Rojo. Sí. Y en una segunda instancia a convencer a los que tienen que ir a votarlo. Claro, pero que- porque ahora no tiene tantos argumentos. Ahora sí Claro, tiene argumentos claro. para convencer al Círculo Rojo. Te dice, crecimos 2 años seguidos. Te dice, tenemos una recuperación del PBI de tanto y la prospección de en los próximos años seguir por acá. Todo eso son palabras muy dulces para los oídos de algunos empresarios. Realmente cuando uno mira, por ejemplo, lo que ha sido en las últimas semanas la performance de los papeles argentinos, acciones y bonos ha sido muy buena. Bueno, Claro. todavía no tiene argumentos similares para ir a pedirle el voto a la persona que se levanta todos los días a las 4:30 de la mañana para ir a laburar, al que tiene un comercio y rema todos los meses para pagar todas las cuentas, Bueno, no me etcétera, parece, etcétera, no me parece etcétera. una mala estrategia, digo, resultados antes que promesas, como en el sentido de ir con material suficiente, fuerte, denso, Sí. como para demostrar que si se inicia un proceso, digamos, encabezado por Massa, esto necesariamente beneficia también a los sectores populares, Claro. porque si no queda todo en promesas, como ya lo vimos. La campaña de Macri fue pobreza cero, no sé si recuerdan, Sí, sin claro. un Sí. número que lo... Y la ley para ser felices también. Y la ley No para ser olvidemos. felices, bueno, ninguna de las dos funcionó. Digo, no me parece una mala lectura en términos de campaña que los números acompañen una propuesta. Me parece que está bien. Sí, sobre todo después de, digamos, una gestión muy difícil Sí. por todos Exactamente. los condimentos que le ha tocado, la verdad, una mala suerte tremenda, ¿no? La de estos últimos años. Pero al no tener resultados positivos, que era lo que se esperaba después del macrismo, ir a una elección con algún resultado que muestre que efectivamente se empieza a girar o a dar vuelta a la realidad es necesario. Es que en realidad resultados positivos hay. Resultados Sí. positivos hay y son objetivos, son datos que muestran el famoso gráfico que subió Vidal Sí, la pero semana pasada. La gente no compra con la estadística. Claro, La por heladera eso. no se llena de gráficos de la macroeconomía. Por eso, pero ahí es importante para el peronismo encontrar un equilibrio en el cual acompañar un proceso y exigir que ese proceso en estos meses finales antes de las elecciones sí se vuelque hacia una recuperación del poder adquisitivo como condición necesaria Sí. para ganar la elección. Pero al mismo tiempo que esa crítica no termina abriéndole camino a Macri a decir este es el peor gobierno de la historia, que es No. una manera de decir mi gobierno fue mucho mejor que este, porque si no termina siendo contraproducente. Lo decíamos un poco la semana pasada. No podés ir a hacerle un juicio político a la corte con un presidente débil. No, por se supuesto, puede. no. No No, por podés supuesto. ir a unas elecciones siendo oficialismo y queriendo ganarlas, diciendo qué mierda que fue este gobierno. Entonces, las críticas se hacen y se han hecho, y acá nunca las hemos guardado. Pero ojo con eso, porque Sí. los logros también están, y está bueno marcarlos, decir, a ver, esto no es suficiente, no es suficiente. Pero una cosa es que algo no sea suficiente y otra cosa es que algo vaya en sentido contrario, Por que vaya en supuesto, reversa como por se fue durante los supuesto. 4 años Sí. de macrismo. Ratificando un poco el mensaje que dio Massa durante el fin de semana respecto a la baja inflación como eje central y prioritario del programa económico.
que traería acompañado por las paritarias una mejora del poder adquisitivo, como dos curvas que se cruzan. Dice, bueno, si la inflación va bajando y van subiendo los salarios, en algún momento los salarios van a empezar a crecer más fuerte que la inflación y ahí habrá una recuperación notoria del poder adquisitivo central para que se den estas elecciones. Sí, ahí tenés obviamente un montón de matices, ¿no? Claramente el equipo económico está apostando a eso, a bajar la inflación, a controlar los precios para, a partir de cierta estabilidad del costo de las cosas que necesitamos para sobrevivir, nosotros podamos empezar a ver, y la negociación paritaria, que podemos comprar más alimentos o lo que sea a fin de mes. Ahora, ¿qué pasa con los sindicatos que no tienen la misma fuerza de negociación que los sindicatos más grandes? ¿Qué pasa con las personas que tienen laburo no registrado, los que viven de changas? Ahí el 50% de la población. Claro, es importante. De hecho, si vos lo considerás en el promedio, la pérdida de poder adquisitivo dentro de los trabajadores registrados es una, pero si incorporás a toda la población trabajadora, que incluye también a los no registrados, la pérdida se multiplica por 3 más o menos. Estamos hablando de números bastante grandes. Lo que decía el Vasco es, bueno, este gobierno siempre estuvo ahí para ayudar económicamente dependiendo del momento y la necesidad de cada sector, ¿no? De ahí también la segmentación poblacional y de los trabajadores. No hay nada confirmado por lo que veo, pero no se descarta que el gobierno pueda entrar ahí. Pero la apuesta pareciera ser bastante clara. Sí, y algo cortito con lo que decías recién de la denuncia de Carrió, que no la había llegado a ver antes del pase, pero... Es que salió No, recién. sí, pero quiero decir, no vi el tuit entero, recién vi que decía grupos parapoliciales, así está catalogando quienes estuvieron haciendo el control. Digo, también prestar la atención a esta operación que están haciendo desde sus medios de comunicación, demonizando a estos sectores que son de la sociedad civil y están haciendo este tipo de controles, porque esa es la otra parte que decíamos, ¿no? Los planes económicos que vienen con el enemigo interno, ¿no? Digo, guarda con esto. Digo, en Carrió no está la preocupación de si los precios están o no controlados, está la preocupación de demonizar a quienes queremos que haya precios justos. Por supuesto, y también a los sindicatos, ¿no? Que claro una que vez sí. más están en la mira, como cada vez que hubo un caso de espionaje, como cada vez que salió Macri a hablar, siempre los sindicatos en la mira, algo que algunos sindicalistas deberían tomar en cuenta, obvio. ¿no? Y además, Porque corre peligro el sindicalismo en Argentina si vuelve a ganar la derecha. Totalmente. Y además yo no te descartaría que empiece a haber ahora una oleada todavía más fuerte en contra del plan económico y en contra de el control de precios. También salió la titular de la coalición cívica en la provincia de Buenos Aires, también hablando mal de Moyano, hablando mal de los piqueteros, y lo que dice esto es lo que pasa cuando no hay un plan económico, ¿no? La idea es evidentemente también, al ver que puede llegar a haber cierta recuperación, o que el gobierno apuesta a que puede haber cierta recuperación, impedir que ese sentido llegue a la cabeza de todos nosotros y que no se nos ocurra votarlo, ¿no? Claramente la apuesta de la derecha es que a todos nos vaya peor, así Siempre. que siempre, es así. Chicas, muchísimas gracias.